¿Alguna vez cometiste un error que nunca le contaste a nadie? No porque no hubiera nadie que escuchara, sino porque tenías miedo de que, si lo decías en voz alta, la persona que verían sería exactamente la que tú ya creías ser. Esta es la historia de un hombre que cargó ese peso durante 20 años y del día en que finalmente lo soltó. Rodrigo tenía 50 años. Vivía en un apartamento ordenado, trabajaba como contador en una empresa pequeña. Tenía una compañera tranquila y una vida estable según cualquier medida normal. Llegaba puntual al trabajo, pagaba sus cuentas a tiempo, ayudaba a los vecinos cuando podían necesitarlo. Desde afuera era un hombre que tenía todo bajo control, pero guardaba algo que nunca había dicho en voz alta. Una decisión que tomó a los 30 años y que no le había contado a nadie, ni a su compañera, ni a sus amigos, a nadie. En el cajón de su mesita de noche guardaba un reloj viejo. Era de su hermano mayor, Tomás. Un reloj de acero con la esfera rayada y la correa gastada. Tomás se lo había dado años atrás, en una tarde en que los dos tomaban café y hablaban de cosas sin importancia. «Guárdalo tú», le dijo. «A ti te queda mejor». Rodrigo nunca supo si fue un regalo o un descuido, pero lo guardó, y cada noche, antes de dormir, lo veía ahí. Cuando Rodrigo tenía 30 años, Tomás atravesaba una época difícil. Necesitaba dinero para un negocio. Le pidió a Rodrigo que lo avalara. Rodrigo tenía el dinero, pero tenía miedo al riesgo, y dijo que no. 6 meses después, el negocio de Tomás fracasó por falta de capital. Tomás no culpó a Rodrigo, nadie lo culpó. Pero 2 años más tarde, Tomás murió de una enfermedad. Y Rodrigo nunca supo si el estrés de aquellos meses difíciles había tenido algo que ver. Nadie lo sabía, pero Rodrigo sí, y vivió con eso durante 20 años. Trabajó más duro, ayudó a más personas, donó dinero a causas que Tomás hubiera apoyado. Los fines de semana se ofrecía voluntario en actividades del barrio. Llenaba cada hora libre con algo útil, algo que hacer, algo que lo mantuviera ocupado, porque cuando se detenía demasiado tiempo, el pensamiento volvía, y con él el reloj, como si los dos estuvieran conectados por un hilo invisible que nadie más podía ver. A los 49 años, Rodrigo empezó a perder el sueño, no de golpe. Primero eran 30 minutos mirando el techo, luego 1 hora, luego 2. Se levantaba a caminar por el apartamento en la oscuridad. Se sentaba en la cocina con un vaso de agua que no bebía y esperaba que amaneciera. El médico dijo que era estrés. Le recetó algo para dormir. Rodrigo tomó las pastillas una semana y las dejó. Sabía que no era estrés común. Sabía exactamente qué era. Un fin de semana viajó al pueblo donde estaba enterrado su hermano. El cementerio era pequeño, con árboles viejos y una luz de tarde que lo hacía todo más lento. Rodrigo se paró frente a la tumba de Tomás. No rezó, no lloró, solo se quedó ahí de pie, con el reloj apretado en la mano. El metal estaba frío. El viento movía las hojas de los árboles con un sonido suave, casi cuidadoso. Y entonces habló, en voz baja, casi en susurro, pero habló. Dijo que lo sentía, que había tenido miedo, que no supo qué hacer y eligió lo que creyó más seguro y que había vivido con eso desde entonces. Lo dijo todo, las cosas que nunca le había dicho a nadie. Las palabras salieron despacio, con el peso de 20 años encima. Y cuando terminó, el cementerio seguía igual. Los árboles seguían ahí, el viento seguía soplando. Tomás no respondió. El mundo no cambió, pero Rodrigo pudo respirar. En el camino de vuelta, paró en un bar pequeño al lado de la carretera. El lugar olía a café recién hecho y a madera vieja. Pidió un café. Se sentó junto a la ventana y miró caer el sol, despacio, sin prisa, como si el sol también necesitara tomarse su tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo no tenía prisa.
No necesitaba compensar nada, no necesitaba demostrar nada. Puso el reloj sobre la mesa, lo miró durante un rato. La esfera seguía rayada, la correa seguía gastada, pero seguía funcionando. Marcaba la hora con la misma calma de siempre, sin saber el peso que había cargado junto a él todos esos años. Esa noche, Rodrigo llegó a casa y puso el reloj en el cajón como siempre, pero esta vez no lo miró antes de cerrar, solo lo dejó ahí y apagó la luz. No se perdonó completamente esa noche. Eso lleva tiempo y él lo sabía, pero entendió algo que había tardado 20 años en ver. Cargar el peso no hacía mejor lo que ya había pasado, solo hacía más pesados los días que quedaban. Perdonarse no es decir que estuvo bien, es aceptar que eras humano, que tuviste miedo, que te equivocaste y que aún así tienes derecho a seguir viviendo, no para olvidar, sino para que el pasado no te robe los días que todavía tienes. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que también cargue algo en silencio, porque a veces saber que no estamos solos es el primer paso para soltar.